Yo siempre, en los cursos de ciencia política, el primer artículo o los dos primeros artículos que doy a leer a los estudiantes, porque son artículos muy cortos y sobre los cuales se puede reflexionar mucho por los autores y nombres que citan, es un pequeño debate que tuvieron Giovanni Sartori y Josep María Colomer a principios de la década pasada sobre la naturaleza de la disciplina y sobre el origen y evolución de la misma, ¿no? Es un artículo de Sartori que llevaba por título ¿Hacia dónde va la ciencia política?, una reflexión de 5 o 6 páginas, y la respuesta de Josep María Colomer, la ciencia política va hacia adelante por senderos tortuosos. Y en uno de esos artículos, en el segundo, en la respuesta de Josep María Colomer, este politólogo español señalaba que el modelo de la disciplina debería de ser la ciencia política, ¿no? Y deberíamos de seguir un poquito la manera de actuar de los economistas, que en cierto sentido es la manera de actuar de cualquier científico social. Básicamente lo que había que desarrollar eran, en primer lugar, buenos conceptos, buenas definiciones conceptuales. Una vez tuviésemos buenos conceptos, había que tener un debate y una reflexión de carácter metodológico para intentar medir adecuadamente esos conceptos. Superado el paso 2, establecer hipótesis, y en caso de que las hipótesis fuesen comprobadas, desarrollar teorías generales, ¿no? Entonces, esa lógica de pensar, pues a mí me convence bastante, y creo que por ahí deberíamos de enfocar también el desarrollo de nuestra disciplina. Ahora bien, cuando se habla del enfoque de Public Choice, obviamente el enfoque de Public Choice es un enfoque que originalmente nace de economistas y que es en la década de los 80, en la década de los 90 y en la pasada década que lo adoptan bastantes politólogos, ¿no? ¿Qué pretende el Public Choice? Pues básicamente una fusión entre ciencia política y ciencia económica. Al final de lo que va es de adaptar herramientas de la ciencia económica, adaptarlas al ámbito politológico, ¿no? Los autores, pues me imagino que ya en un seminario, algunos ya los conocen, algunos ya los han leído, pero en un seminario de elección pública como es el que organiza el CADEP, como es este seminario interuniversitario, pues los autores hay que tenerlos bastante claros. Todo comienza con James Buchanan y Gordon Tullock, ¿no? Pero, por ejemplo, autores como Anthony Downs, en un artículo así original que se llamaba Teoría Económica de la Democracia, sirve como de claro puente entre ciencia política y ciencia económica. Los orígenes de la opción pública se pueden remontar incluso a Joseph Schumpeter. No sé si lo han leído y si han disfrutado con la lectura. Yo lo he leído, no he disfrutado con la lectura, pero he disfrutado con las enseñanzas del libro, ¿no? Capitalismo, Socialismo y Democracia. Es en ese libro, que es un libro terriblemente interesante, donde Joseph Schumpeter presenta el proceso político como un proceso de intercambio, como un proceso de competencia, intentando presentar a la política como una especie de mercado, haciendo, digamos, comparaciones con el mercado, ¿no? Entonces habla de competencia, se habla de los límites de la democracia liberal, presentando la tensión que puede existir entre libertades individuales y el proceso democrático. Es como una semilla original que luego van a tomar, como decía James Buchanan y Gordon Tullock, para desarrollar explicaciones alrededor del intervencionismo. ¿Qué pretenden con esas implicaciones? Pues básicamente analizar la burocracia. ¿Cómo es, digamos, el funcionamiento adecuado de un sistema burocrático? ¿Qué incentivos, que el incentivo es un concepto estrictamente económico, qué incentivos perversos existen en el ambiente burocrático que hacen que éste funcione de manera deficiente o de manera eficiente? Además de análisis en el ámbito burocrático, se hacen análisis en el ámbito electoral y también se ven, pues, reflexiones sobre incentivos perversos, sobre costos de oportunidad, todo ese tipo de conceptos que en cierto sentido vienen de la economía y se adaptan de manera muy adecuada al ámbito de la ciencia política. Los elementos del Public Choice original son elementos que son discutibles, ¿no? Individualismo metodológico, que puede ser criticado, elección racional, que puede ser todavía más criticado, y la percepción de la política como un ejercicio de competencia, ver el proceso político como una especie de mercado. Hay algunos autores que, sobre todo en la pasada década,
desarrollan algo muy interesante, que es en lo que yo me ubico, es el enfoque que más me gusta a mí, que es intentar adoptar cuestiones de la Escuela Austríaca de Economía y fusionarlas con cuestiones de la elección pública, de la opción pública. ¿Qué autores son esos? Pues bueno, gente como Sanford Ikeda, gente como Fred Folbary, gente como Randall Holcomb. Toda esa gente, en cierto sentido, bebe de todos los aportes que han hecho los autores de Public Choice y desarrollan una producción, desde mi punto de vista académica, terriblemente interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir los aportes del Public Choice como, digamos, enfoque, resultado de fusión entre economía y ciencia política? Bueno, yo creo que el primer aporte así interesante que promovieron los autores del Public Choice es el fenómeno del rent seeking, ¿no? Del buscador de rentas, ¿no? Que es un aporte terriblemente interesante para entender, por ejemplo, el comportamiento de los lobbies y de los grupos de presión. Además, es un aporte, desde mi punto de vista, muy productivo para comprender cualquier tipo de lobby. O sea, aquí no se está hablando de que, por ejemplo, la gente de izquierdas tenga más capacidad de obtener rentas que la gente de derechas. No, para un especialista en Public Choice, por ejemplo, el sindicato de maestros liderado por Jóbil Acevedo tiene los mismos intereses, digamos, que el CACIF. Lo único que buscan ambos es presionar al sistema político para que el sistema político, mediante su acción, desarrolle políticas que beneficien a estos grupos y sobre todo a los miembros concretos de estos grupos, ¿no? Lo que muestra muy bien un poco los primeros estudios sobre buscadores de rentas es que la acción del lobby está dedicada, en este caso un lobby ofensivo, no un lobby defensivo. La acción del lobby ofensivo está dirigida a obtener rentas para los afiliados, independientemente si es un sindicato o independientemente si es una organización de empresarios. Hay diferencias y yo creo que también los autores de Public Choice han contribuido a esas clasificaciones, ¿no? Porque hay estrictamente buscadores de rentas, ese sindicato de maestros o ese CACIF, y hay también lo que se suele denominar organismos no gubernamentales, pero organismos no gubernamentales entendidos literalmente como tal. Léase, gente que presiona al sistema, pero no estrictamente para obtener rentas para sus afiliados, sino para obtener rentas de manera más difusa y quizás más intangible, ¿no? Un ejemplo cliché es Greenpeace, ¿no? Que yo siempre lo utilizo en clase porque es el más evidente de todos, ¿no? Una organización que recibe fondos de naturaleza privada, del patrimonio individual, voluntariamente un montón de sujetos a lo largo y ancho del planeta donan su dinero para que Greenpeace, como grupo de presión, lleve a cabo acciones políticas y con ello moldee la legislación medioambiental a lo largo y ancho del planeta, ¿no? ¿Buscan, obviamente, beneficios estrictamente para sus afiliados? Sus afiliados, estrictamente, obtienen un beneficio, consiguen su objetivo político, pero no se transfieren rentas directamente, ni privilegios de naturaleza legal o monetario, ¿no? Ahí hay que clasificar y sería muy interesante como desarrollar investigaciones de esa naturaleza para comprender mejor los entornos políticos y sociales en los que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Otro aporte interesante de la elección pública desde mi punto de vista es el concepto, que viene directamente de la economía, es el concepto de polizón, ¿no? Lo que denominamos como free riders, ¿no? O sea, gente que se beneficia de determinadas acciones políticas sin asumir obligaciones de ningún tipo. El típico parasitillo, ¿no? Que se sabe mover bien políticamente, sabe obtener muy bien las rentas, pero no asume ningún tipo de obligaciones, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante a la hora de analizar, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Y a la hora de tener la distinción claramente establecida entre una política distributiva y una política redistributiva. Hay políticas, por ejemplo, asociadas al estado del bienestar, que no generan muchos polizones, que no generan muchos free riders. Léase, por ejemplo, políticas asociadas a la sanidad pública. Independientemente de que creamos o no en una sanidad pública,
Lo que está claro es que la política más o menos justa sería que todos asumiesen parcialmente y en función de su capacidad la obligación de mantener el sistema y todos, obviamente, se viesen beneficiados por la producción del servicio, en este caso sanidad o en este caso educación. Pero hay otro tipo de políticas públicas en las cuales se distribuyen recursos. O sea, las obligaciones las asumen unos y los beneficios y privilegios los reciben otros, ¿no? Por ejemplo, un subsidio agrario. Un subsidio agrario, al final, la obligación la asumen todos los contribuyentes, sin embargo, la recepción del subsidio estrictamente recae en el lobby agrícola que está preparado para presionar políticamente y obtener rentas del sistema, ¿no? Ahí lo que se supone es que son una especie de polizones del sistema utilizando una narrativa política que convence a la élite que toma decisiones. Definitivamente ese concepto del free rider es interesante y se podría analizar el Estado y las políticas públicas que ejecuta el Estado con base en estas herramientas terminológicas. Otro aporte interesante del public choice, teoría de la captura. Es un aporte también asociado a la lógica de lobbies, ¿no? Y básicamente, desde mi punto de vista, la teoría de la captura es muy interesante. ¿Cómo definirla grosso modo? Pues básicamente se trata de que un determinado grupo de presión es capaz de capturar una institución pública, por ejemplo un ministerio, para que dicho ministerio sirva a todos sus intereses. Léase, no hay una preocupación por el bienestar colectivo, hay una preocupación directamente asociada al bienestar del grupo de presión de turno. Repito que esto no tiene que verse ni como izquierdas ni como derechas, o sea, hay grupos de presión de izquierdas y de derechas que obtienen privilegios y que capturan las instituciones públicas para que estas instituciones públicas sirvan a sus intereses y no a los intereses, digamos, de la ciudadanía. Esto tiene que ver con el gran aporte de Mancur Olson también de la lógica de la acción colectiva, ¿no? Al final son minorías organizadas que pueden obtener beneficios a corto plazo y para obtener beneficios a corto plazo, como la renta cortoplacista es muy alta, el incentivo a estar organizados y a cooperar es muy elevado, ¿no? ¿Por qué importa la fusión entre ciencia económica y ciencia política? ¿Y por qué yo creo que el enfoque de public choice es un enfoque útil? Porque en cierta medida el public choice y sus reflexiones, la opción pública, nos ayuda a mejorar la arquitectura institucional que regula nuestra convivencia. Básicamente, cuando internalizamos y adaptamos a la ciencia política conceptos originados en el ámbito económico, entendemos mejor cómo se desarrollan los procesos sociales que tienen lugar en nuestro entorno estatal. Procesos de naturaleza política, interacción entre actores, por ejemplo, interacción entre políticos y burócratas, interacción entre políticos y grupos de la sociedad civil, interacción entre burócratas y grupos de la sociedad civil, toda la triangulación, podemos llegar a entenderla mejor cuando, obviamente, utilizamos un enfoque de esta naturaleza. Y si somos capaces de desarrollar análisis, tener una visión, digamos, de la ciencia política como una ciencia aplicada y ser capaces de desarrollar análisis que diagnostiquen bien los defectos que nuestras instituciones poseen, gracias a esos diagnósticos podemos ser capaces de aportar soluciones. Otra cosa es que políticamente esas soluciones sean viables o no. Creo que para el politólogo eso no es tan relevante. Eso es ya una cuestión de políticos. Para el politólogo, desde mi punto de vista, lo relevante es generar la data, analizar la data, ver los problemas que existen dentro del proceso social y político que hemos analizado y, obviamente, proponer una solución con objeto de mejorar la situación anterior. ¿Qué significa mejorar la situación anterior? Pues desde mi punto de vista, en cuanto a sistemas electorales se refiere, que a mí es un campo de estudio que me apasiona, yo creo que mejorar tiene que ver con conectar a representantes y representados. Yo creo que mejorar tiene que ver con empoderar definitivamente a ciudadanas y ciudadanos y hacer que estos sean dueños del propio sistema. Y eso es algo que, en cierto sentido, se ha visto con
lo que ha tenido lugar en Guatemala durante el pasado año, ¿no? Pues va a tener lugar el aniversario, digamos, de la primera movilización del año pasado, ¿no? que en cierto sentido cambió este país. O sea, en cierto sentido, las movilizaciones que han tenido lugar el año pasado han cambiado el país. Por lo menos han establecido una agenda política muy interesante y sobre la cual deberíamos estar comprometidos pues para reformarla y mejorarla, ¿no? Como todos saben, la ley electoral es una de esas reformas en la agenda, ¿no? Y en cierto sentido, los conceptos que provienen de la ciencia económica y concretamente los conceptos que instrumentaliza la elección pública, fusionándolos con la ciencia política, nos pueden ayudar a entender mejor no solo los problemas de nuestro actual régimen electoral, sino también los problemas potenciales que puede tener, por ejemplo, el proyecto de reforma. Todos sabemos que a día de hoy hay una gran asimetría de información, ¿no? El profesor Alcántara, por ejemplo, señalaba en la anterior presentación que en algunos países la ciudadanía no conocía a sus diputados. Claro, a lo mejor no solo esa es la variable relevante si tienes partidos institucionalmente fuertes, ¿no? Pero claro, si tienes institucionalmente partidos débiles, si tienes mecanismos electorales que hacen que la ciudadanía desconozca a sus diputados, pues quizás el sistema incentiva una tormenta perfecta. ¿Cuál es la tormenta perfecta que ha incentivado, cuál es la tormenta perfecta que ha sufrido el sistema político guatemalteco durante todos estos años? Partidos débiles, diputados que se han colado sin la aprobación de la ciudadanía y frustración ciudadana por ser incapaces de controlar a esos diputados. Esa incapacidad de control se ha evidenciado hace 2 días con el diputado Giordano, ¿no? Un montón de gente en el país está enfadadísima con ese diputado y dice, ¿quién la ha votado? Pues alguien la ha votado, pero probablemente los que la han votado no han sido conscientes de que la han votado. Entonces, ese es parte del problema, eso genera una asimetría de información y hay que ver cómo corregir esa asimetría de información. A lo mejor no es necesario cambiar la fórmula electoral. Los defensores de fórmulas proporcionales dirán que eso está bien, pero hay que modificar otro paquete de normas, ¿no? El tema de la competencia y el tema de la oligopolización y cartelización del sistema de partidos son temas interesantes, son herramientas que también nos vienen, digamos, de esa fusión entre economía y ciencia política, ¿no? Ver cómo funcionan los cárteles en los mercados y ver si hay cárteles en el ambiente político y si esos cárteles en el ambiente político producen los mismos problemas que en el ambiente económico. Pues obviamente puede ser otra rama de estudio y obviamente se puede diagnosticar el funcionamiento del sistema con base en esos conceptos. Y por último, y siempre en relación al sistema electoral, incentivos. Yo siempre me he preocupado mucho de los incentivos y veo que los que hacen proyectos de ley de reforma del sistema electoral no se preocupan tanto de incentivos. Y una cuestión asociada a los incentivos es otro tema que tocó el profesor Alcántara en la pasada sesión, que es el de la reelección. En un país como el nuestro hay una obsesión permanente por limitar la reelección. Y si se fijan o si se recuerdan, en el proyecto original que el TSE envió al Congreso, había una preocupación por el tema de la reelección para diputados. Yo creo que eso generaría, o sea, limitar la reelección de diputados, limitar la reelección de alcaldes y no ser un poco más flexible con la reelección del presidente, genera un problema de incentivos, que ha sido estudiado por bastantes politólogos del public choice y no del public choice, o sea, resultado de esa fusión entre economía y ciencia política. Cuando el margen temporal es muy corto y cuando el costo de entrada en el sistema es muy alto, estamos provocando una tormenta perfecta. Estamos provocando que los políticos tengan que gastar mucho dinero para entrar y tengan poco tiempo para amortizar su dinero. Estamos pavimentando el camino, permítanme la palabra, para el hueveo masivo de recursos. Sobre todo si lo mezclamos con asimetría de información, si lo mezclamos con un poder judicial débil, si lo mezclamos con determinadas variables que definitivamente influyen en el proceso. Tendríamos que tener una mayor capacidad para hacer análisis sobre proyectos de reforma
basándonos en la estructura de incentivos que esas normas institucionales generan. Y desgraciadamente en nuestro país todavía no hay muchos análisis en ese sentido, ¿no? Si fuésemos capaces de mejorar ese tipo de análisis utilizando herramientas como el Public Choice, mejoraríamos nuestra capacidad para diseñar, para ejecutar y también para evaluar política pública. Y con ello haríamos políticas públicas basadas en evidencia, que es lo que yo considero que debería tener lugar. Las políticas públicas tendrían que tener una mejor auditoría pública y privada. Pero, en general, el sistema ganaría. Si fuésemos capaces de adoptar este tipo de herramientas, lograríamos el tan ansiado objetivo de aumentar con ello la calidad democrática de este país, de esta joven democracia. Y con ello, pues bueno, nuestros niveles de frustración hacia el sistema político mejorarían. Creo que eso lo queremos todos, independientemente de las posiciones ideológicas que cada uno tenga. Eso es un objetivo deseado por todos y creo que por eso merece la pena entrarle a este tema del Public Choice. Muchas gracias. Me toca complementar porque no es otra tarea, sino la de complemento de las cosas que ha dicho el profesor Fernández Viña, porque estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Entonces, a veces en este tipo de escenarios de tipo panel o tipo debate puede surgir cierto antagonismo y que eso justifique el propio panel. Pero este no va a ser el caso. No tengo nada de antagonismo con lo que ha dicho, lo suscribo todo al 100%, y lo que voy a intentar es encontrar algún tipo de resquicio que él haya podido dejar para incorporar alguna idea, ¿no? Lo primero que debo incorporar, complementando su exposición en el sentido de, si no recuerdo mal, el primer autor que aparece en su exposición como vínculo entre política, ciencia política y economía es Joseph Schumpeter, ¿no? Es decir, es un autor de los años 30, de los años 40 es un poco de los 50 del siglo pasado, y que es evidente, es una figura fundamental que está a caballo de estas dos disciplinas y una tercera, ¿no?, que es la historia. Pero yo me iría todavía un poquito antes, me iría casi medio siglo antes y pondría el primer eslabón para una discusión en la fundación en Londres de la London School of Economics and Political Science, ¿no? O sea, esta prestigiosísima escuela de hoy tiene su puesta en marcha en el último cuarto del siglo XIX. Integra la ciencia política con la economía, porque de hecho su hilo conductor es el de la economía política. O sea, la economía, dicho de otra manera, en ese momento, tal como se estudia en la universidad, es economía política, es decir, podríamos casi decir es política desde una perspectiva económica. Y esto es básicamente por tres razones. Una que viene del primero mercantilismo, luego librecambismo, que es el papel que va adquiriendo el mercado, ¿no?, en el ámbito de los estudios de la sociedad y de todo lo que acontece en la sociedad. Esa sería una primera razón. La segunda razón es por el crecimiento del Estado, es decir, se está contemplando la existencia de un Estado en torno a 1870, que es una fecha muy importante porque es el final de la guerra franco-prusiana, la consolidación de Inglaterra como imperio, también que Estados Unidos haya ya superado el trauma de la guerra civil, etc. 1870-75 es un momento importantísimo, ¿no?, en Occidente, en el ámbito de la política. Y en este momento el Estado
es el gran actor. Claro, no estamos hablando del estado de bienestar ni nada de esto, pero ya el Estado tiene una importancia que no había tenido antes, o que no se presumía que podía tenerla, que podía tenerla antes. Entonces, esa atención al estudio de lo que hace el Estado, que es la economía política, va a servir de nexo entre ambas disciplinas. Y además con otra cuestión muy curiosa, luego el término de economía política no digo que va a desaparecer, porque siguen habiendo trabajos, cátedras, departamentos con ese nombre, pero ha quedado arruinado por el otro concepto que es el de macroeconomía, ¿no? La macro, ¿no? es en el fondo lo que antes era la economía política. Y un tercer elemento que es la discusión sobre acerca de lo que es lo público. Y ahí me paro porque eso va a enlazar precisamente con lo que el profesor Fernández Luña ha desarrollado, es decir, los estudios de lo público y de algo que va a empezar a ser nuevo en los años 30, que son las políticas públicas. Digo nuevo en términos conceptuales. Toda la literatura de políticas públicas tiene una serie de trabajos seminales, que probablemente uno de los primeros es el de Harold Laswell, el de quién consigue qué, cuándo y cómo, ¿no? Y que, curiosamente, siendo Laswell un politólogo raro, digo raro porque su formación realmente era de psicólogo, pero va a ser luego, me atrevo a decir, con el respeto de Eduardo, va a ser capturado por los economistas. Es decir, uno de los desastres que tenemos en el mundo latinoamericano, incluyendo, o si quieren, iberoamericano, es que las políticas públicas y el estudio de las políticas públicas están en un, me atrevo a decir, 90% en manos de economistas. Y que los politólogos rascamos poco ahí. Y ese creo que es un problema que la ciencia política como disciplina, repito, en el mundo latino tenemos. Esto lo hemos dejado, todo el tema este de evaluación, de diseño, de implementación, todo esto lo hemos dejado en manos de economistas. Bueno, no digo que lo hemos dejado en manos, nos lo han tomado ellos, ¿no? Y nosotros, y hablo ahora, sí que conozco bien el panorama en España de gente que trabaja políticas públicas de la ciencia política, se cuentan, yo diría, de grupos con los dedos de una sola mano. Entonces esto es un problema. Bueno, voy a hablar ahora de alguna rendija, alguna pequeña grieta que haya podido dejar en su exposición, desde ahora un poco más desde la perspectiva de una ciencia política, yo diría más amplia, más canónica. La ciencia política tiene dos problemas. Uno es la definición de su objeto, porque el objeto es un objeto muy proceloso. Cuando queremos salir del paso de manera elegante, decimos que el objeto de la ciencia política es el poder en el ámbito público. Pero el poder, ¿no? es inaprensible, ¿no? es muy difícilmente operacionalizable, ¿no? Porque además las relaciones de poder terminan siendo relaciones a veces con sustrato psicológico. Piensen ustedes, ¿no? El poder de un líder sobre su entorno se basa a veces en cosas muy sutiles, ¿no? Pero también a veces tiene un sustrato económico, por supuesto. El poder es el que más acumula. Y otras veces el poder tiene un sustrato militar, la fuerza. Y otras veces el poder tiene un sustrato racional, el poder de la razón. O sea, esto nos plantea, ya digo, un objeto de estudio complejo. Pero todavía lo complicamos más porque la ciencia política no tiene un método, tiene métodos. Claro, alguien me puede decir, bueno, ¿esto ocurre en todas las disciplinas? No. En las disciplinas científicas el método científico está por encima de todo y nadie discute el método científico. Nosotros discutimos distintos métodos, ¿no? Y aquella famosa metáfora de Almond, de las mesas separadas, uno de los elementos que incorpora es precisamente el de la metodología, haciendo una división entre métodos duros y métodos blandos, métodos cuantitativos y métodos cualitativos, y toda la gama que hay entre medias. Y en tercer lugar, hay otro elemento también complejo en la ciencia política, que es el tema de los valores, o si ustedes quieren, el tema de la ideología. La ideología es una suerte de
velo que uno tiene y por el cual, a través del cual ve la realidad. Este velo uno se lo pone por muchas razones. A veces se lo pone la familia, otras veces se lo pone porque quiere ponérselo, otras veces se lo impone un pequeño grupo de amigos o de condiscípulos o de conciudadanos. Pero el caso es que este velo nos distorsiona la realidad. Y ese velo, pues también tiene, de manera muy simplificada, un continuo de izquierda a derecha. Entonces hay politólogos de izquierdas y politólogos de derecha que tienen velos distintos. Y como tienen velos distintos, ven la realidad de manera distinta y ven los problemas de manera distinta. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Objeto, metodología y valores, le hacen compleja la ciencia política. Yo me voy a referir, en los pocos minutos que me quedan, a tres elementos, ¿no?, que hoy pueden estar muy presentes en la ciencia política, hoy en 2016. Bueno, uno es el elemento que sigue siendo motriz en la ciencia política y que digamos que es la parte, el núcleo principal de la ciencia política, que son las instituciones. Los políticos estudiamos las instituciones, desde siempre. A veces unas instituciones muy formales y entonces nos confundimos con la gente de derecho constitucional o con la gente de derecho administrativo, pero otras veces instituciones informales y entonces ya nos separamos del mundo del derecho. Pero el objeto de estudio son las instituciones, las reglas, ¿no? Entonces nos preocupan los sistemas electorales en cuanto a reglas, nos preocupan los reglamentos del Congreso, cómo funciona el Congreso, si con el reglamento o con reglas informales. Nos preocupan los reglamentos de funcionamiento de un concejo o de un ayuntamiento. Nos preocupan en el ámbito de las relaciones internacionales, pues las reglas de funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos preocupan las reglas de funcionamiento del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, etc. Es decir, hay una parte muy sustantiva que tiene que ver con instituciones, ¿no? Y las instituciones son fácilmente analizables a través de muchas de las cosas que ha dicho Eduardo. No solo, ¿no?, pero muchas de las cosas que ha dicho se pueden dar cabida para analizar las instituciones, ¿no? Porque las instituciones tienen que ver con incentivos, las instituciones benefician a unos o machacan a otros, las instituciones tienen que ver con la existencia de gorrones, de free riders, ¿no? Las instituciones tienen que ver con la captura de rentas, las instituciones, en fin, tienen que ver en general con la teoría de la captura, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar. Lo que ocurre es que hay instituciones que a veces no se dan por ninguno de estos elementos, sino que se dan porque estaban siempre ahí. Por ejemplo, la monarquía. ¿Cómo explicamos la monarquía desde la perspectiva de la elección racional? No, estaba siempre ahí. Y lo que pasa es que en un determinado país, en un determinado momento, no se atrevieron a cortarle la cabeza al rey o lo vieron funcional. Sí, hay una funcionalidad, pero no es una institución incorporada en un proceso racional. Una segunda cuestión que se enfrenta a la ciencia política hoy es la pulsión entre la acción colectiva y la acción individual. De nuevo, la acción colectiva está muy bien trabajada en el public choice, pero la acción individual mucho menos. Mucho menos. Es decir, ¿por qué un individuo, pensemos ahora mismo, ustedes antes me lo han demostrado, por lo menos uno de ustedes que hizo la pregunta, en la situación española, ¿por qué Rajoy adopta la posición que está adoptando? Claro, yo veo a mis colegas del Rational Choice que intentan explicar lo que hay en la cabeza de Rajoy. Y es un poco tonto, quiero decir, con mis respetos, ¿no? Quiero decir, es tonto porque para eso tendríamos que traer a Rajoy, ponerle en un laboratorio con unos electrodos, con un tal, hacerle la prueba de la mentira, etcétera, para saber cuáles son las verdaderas intenciones de Rajoy. Pero eso no lo sabemos. Y ahora es fundamental el comportamiento de los actores individuales en España, en un proceso de conformación de un gobierno. Entonces ahí la ciencia política no puede tirar de la elección racional, pero tampoco tiene instrumentos propios, y esa es una debilidad de la disciplina. ¿Qué instrumentos propios tiene la ciencia política? La política comparada. Es decir, en tal ocasión fulano hizo tal cosa, ¿no? Y entonces hacemos comparación, que probablemente es el método más recurrente en ciencia política. Tercera cuestión, ya creo que lo voy anunciando con lo que he ido diciendo,
Hay un componente en la vida de irracionalidad. Hay un componente en la vida donde las emociones juegan un papel muy importante. Es decir, dicho de otra manera, aunque las emociones pueden ser incentivos, por ejemplo, la emoción del cariño entre familiares o entre enamorados, es algo difícilmente valorable, es algo difícilmente pesable, medible, pero todos sabemos que está ahí. Es decir, todos sabemos que hay un incentivo, pero no sabemos cómo introducirlo en nuestro modelo, es lo que quiero decir. Es decir, cómo introducirlo eso en un modelo matemático, cómo introducirlo eso en un algoritmo. No podemos, porque la emoción, el cariño, el enamoramiento, llega y se va. Pero llega y se va después de 5 años o de 5 minutos. Es decir, no tenemos una regla de decir cuánto dura la emoción, cuánto dura, en este caso, lo irracional, los sentimientos. Y esto me parece que es un elemento que se está incorporando cada vez más, que se valora cada vez más y que tiene la atención de muchos politólogos. Dicho esto, y termino enlazando con algo que decía en mi exposición. En cualquier caso, lo que sí que creo muy claramente es, haciendo un diagnóstico de la situación actual en el mundo, casi diría, es muy pretencioso hablar del mundo, ¿no? Pero el mundo más o menos que conocemos, en el que por lo menos en el que yo me conozco, yo me muevo, yo creo que hay elementos, y por eso tiene mucha importancia lo que ha planteado Eduardo, hay elementos que hoy cobran un papel mucho más importante que a lo mejor hace 20 años. Mi tesis es muy clara. El neoliberalismo ha triunfado. Esa es mi tesis. ¿Qué quiero decir? Y repito ya cosas que me han oído, que me han escuchado antes, porque estoy convencido de ellas. Digamos que hay 3 cosas que hoy por hoy son imbatibles, que están aquí, que han venido para quedarse no sé cuánto tiempo. No tengo la varita y sé que el ser humano cambia y demás, pero no tengo la varita mágica ni la bola de cristal para saberlo, ¿no? Pero, ¿cuáles son estos 3 elementos? Repito que ahora ya me empiezo a repetir. Un elemento es el individualismo. O sea, este elemento es muy claro. O sea, nuestro comportamiento cada vez es más individual. Es gregario, pero de otra manera. Pero es mucho más individual que antes. Y esto se ha acentuado por las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías nos sirven de aislamiento, sí, nos sirven para relacionarnos. Alguien puede decir, no, pero si yo estoy ahora en contacto, mucho más en contacto con mis padres que viven a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros que antes. Sí, pero estoy en contacto de una manera muy individual, muy individualista, ¿no? Donde yo estoy perfectamente definido como un ser absolutamente autónomo y líquido, un ser que tiene una identidad muy líquida. Ese es el primer elemento, que yo creo que ha venido para quedarse. El segundo, y esto lo vemos, pues hay muchos indicadores de esto, ¿no? O sea, hay muchos. La gente que hace sociología comparada, sociología histórica, pues lo demuestra, ¿no? Yo qué sé, desde la tasa de fecundidad, ¿no? Por ejemplo, a las relaciones interpersonales, bueno, todo eso. Segundo elemento que ha venido para quedarse con el neoliberalismo es la idea de competencia, de competitividad. Es decir, aquí hay que competir. Hay que competir para conseguir un puesto de trabajo, hay que competir para entrar en una universidad mejor, hay que competir para obtener mejores notas que mis compañeros, hay que competir entre sociedades, entre empresas, etc. Esta es la lógica que se va imponiendo poco a poco. Tercera idea es la idea de evaluación. Es decir, cada uno de nosotros estamos evaluados constantemente a través de numerosos indicadores de nuestro rendimiento. Y esto lo aceptamos plenamente. Y no solo lo aceptamos plenamente, sino que estamos cada vez más condicionados a seguir haciéndolo. Y no somos conscientes de lo que significa el poder de un clic. El poder de un clic que dice me gusta o me disgusta.
porque en el fondo lo que estamos introduciendo es la idea de poder evaluar a otros, y lo estamos aceptando plenamente. Evaluamos cosas que pueden ser razonables, evaluamos un menú, evaluamos una foto artística que nos manda un amigo, evaluamos que un equipo que nos gusta haya ganado el campeonato de fútbol o el campeonato de lo que sea. Lo evaluamos con ese clic. Pero eso nos lleva también a que podemos evaluar a nuestros semejantes. A mí me pueden estar ustedes evaluando ahora mismo si la universidad, y eso no va a tardar tanto, tiene una aplicación que da a sus estudiantes que permite, al salir de una conferencia, de una clase, que den al clic. Y esa es la lógica que se ha introducido. Entonces, en esa lógica de evaluación se retroalimenta a la lógica de la competencia y a la lógica, por consiguiente, del individualismo. Bueno, yo creo que esto es un escenario muy politológico. ¿Por qué? Porque al final alguien tendrá que estar a cargo de la situación, alguien tendrá que gobernar en el sentido de tomar decisiones que nos obliguen, que nos vinculen, etc. Y entonces, ¿cómo en ese escenario de fuerte competitividad, de fuerte individualismo y de evaluación segmentada se puede lograr esto, ¿no? La economía puede darnos insumos, pero es insuficiente. Yo creo que vamos a tener que usar mucho de la psicología, que vamos a tener que usar mucho de la sociología, también de la antropología, y en definitiva también de la estadística desde la perspectiva del uso y la comprensión del Big Data, ¿no? Que no es el futuro, es el presente, está ya aquí. Gracias. Muchísimas gracias a los dos panelistas. Ahora iniciamos con las preguntas del público. Primero, Eduardo, al hablar acerca de la solución que debe ir orientada hacia la estructura de incentivos, ¿a qué incentivos se refiere? ¿Podría dar algún ejemplo? Bueno, intenté darlo con el tema de la reelección, ¿no? Cuando prohibimos, por ejemplo, la reelección de diputados y cuando la actual legislación guatemalteca tiene, digamos, una barrera de entrada muy alta para formar un partido político y para hacer que un individuo se convierta en diputado, lo que tenemos es a un diputado que necesita muchos recursos materiales para convertirse en diputado, básicamente mucho dinero, y utilizar mucho tiempo dedicado a la política para convertirse en diputado, y poco tiempo para disfrutar su trabajo como diputado. ¿Qué estamos incentivando? Estamos incentivando que racionalmente algunos diputados intenten, debido al poco tiempo que van a disfrutar de su cargo, intenten amortizar su inversión en el corto plazo. Y en cierto sentido, no digo que moralmente sea aceptable, pero en cierto sentido, aunque moralmente es inaceptable, se incentiva que el diputado desarrolle lógicas informales de comportamiento para amortizar su dinero, que obviamente es muy grande, es una cantidad muy alta, en los 4 años que va a estar. Claro, a día de hoy eso ya sucede. Alguien puede decir, a día de hoy eso ya sucede. Efectivamente, ya sucede. El sistema político guatemalteco muestra unas tasas de rotación en el legislativo del 60%. O sea, no llega al 60%, pero casi. O sea, léase, casi el 60% de los diputados que están actualmente en el Congreso de la República son novatos, están en su primera legislatura. A ese 60% que son novatos y que están en su primera legislatura les ha costado bastante dinero, bastantes recursos ingresar ahí, ¿no? Tienen un sistema de partidos débil, interactúan en un entorno político con un poder judicial débil también. Entonces, al final, ¿a qué se incentiva? Se incentiva a que, en cierto sentido, intente amortizar la costosa inversión que he tenido en los 4 años que voy a estar en el cargo. ¿Por qué? Porque sé que no me van a pillar, hay un poder judicial débil, y porque sé que el sistema de partidos, al ser débil, no me va a premiar, probablemente me expulse en la siguiente legislatura, ¿no? No significa que moralmente no sea criticable, por supuesto que moralmente es criticable, pero lo que quiero decir es que las instituciones, en cierto sentido, favorecen que algunos actores desarrollen comportamientos ilícitos.
Digo favorecen. ¿De qué deberíamos estar preocupándonos? De, obviamente, a través de las instituciones, subir los costos de comportamientos ilícitos. O sea, que comportarse de manera ilícita fuese costoso en vez de barato. A día de hoy, comportarse de manera ilícita es barato. Por eso hay mucha gente que se comporta de manera ilícita. Lo que habría que hacer es diseñar un buen sistema institucional que dificultase, o sea, que aumentase los costos de comportarse de manera ilícita. Ambos afirman que la ciencia política ha perdido campo frente a la ciencia económica. ¿Hay que recuperarla y qué áreas deberíamos de recuperar? No me atrevo a decir, no me atrevo a sostener esa afirmación. Yo creo que la ciencia política no ha perdido terreno ante la economía. Al revés. O sea, la ciencia política, bueno, basta con que ustedes hagan un pequeño examen de la ciencia política en Guatemala y se van a dar cuenta. La ciencia política en Guatemala está en claro progreso. O sea, hoy hay más estudiantes, hay más programas en ciencia política que hace 20 años y no digamos hace 40 años. O sea que, y eso también es válido, esto que estoy diciendo es válido para países vecinos o para España. O sea, por eso digo, yo creo que la ciencia política no, la ciencia política al revés, como disciplina, hoy goza de buena salud. ¿Cómo atacar el rent-seeking en el sistema político de Guatemala, que se ha convertido en clientelar y en el sistema económico que es mercantilista? Sobre el rent-seeking, yo creo que la palabra clave que tendría que motivar numerosas acciones desde el Ejecutivo y desde el Legislativo es algo que el profesor Alcántara señaló en la anterior exposición: transparencia, ¿no? O sea, ese debería ser el objetivo. Yo creo que es inadmisible el proceso político sin búsqueda de rentas. En cierto sentido, la política es un ejercicio de minorías organizadas compitiendo por recursos y por protagonismo a la hora de ejecutar política pública. O sea, eso es inherente desde mi punto de vista a la política. Lo que yo creo es que sí podría ser transparente, ¿no? Y un poco lo que necesita el sistema político guatemalteco es que se acepte que el lobby es una práctica política natural y que deberíamos esforzarnos por transparentar el lobby. ¿Con objeto de qué? De reducir la asimetría de información entre minorías organizadas y ciudadanos en general, ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos. El problema no es tanto el intento de búsqueda de rentas por parte de algunos actores. El problema es que eso se produce de manera informal en los restaurantes que rodean el Congreso de la República, ¿no? Y lo que debería de ser eso es un ejercicio transparente. Porque si eso fuese transparente, la ciudadanía podría tener la capacidad no solo de conocer a los actores, sino también de evaluarles. Y decir, bueno, este diputado o este partido político está sometido a este grupo de interés. Pues yo no estoy de acuerdo con ese grupo de interés y lo voy a castigar. O viceversa. Este partido y concretamente este líder trabaja con este grupo de interés y creo que la agenda de este grupo de interés es relevante para mi país. Y apoyarlos, premiarlos. O sea, esto no se trata solo de castigar, también se trata de premiar. Pero la idea es, el juego debe ser transparente. Más que preocuparnos de reducir el rent-seeking, yo siempre digo una frase que los estudiantes ya conocen, que es una frase de Ortega: el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, ¿no? ¿Para qué nos vamos a volver melancólicos gastando tiempo, dinero y recursos en algo que no vamos a lograr reducir? Siempre va a haber buscadores de rentas, igual que siempre va a haber corruptos. Lo que tenemos que hacer es reducir la intensidad de la corrupción como fenómeno político que es existente en cualquier país y tenemos que transparentar a los buscadores de rentas. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda tener herramientas de evaluación. Con algunos van a estar a favor, con otros van a estar en contra, ¿no?